casualidad estás hablando con alguien, le presentás al Señor o alguna, están hablando de las cuestiones de la vida, y es muy común escuchar que las personas piensan que la vida de uno termina el día de su muerte. Ahí terminó todo. ¿Lo han escuchado eso, verdad? Uno les habla de eso y no puede haber nada más después. Estamos acá para vivir este tiempo y ahí se terminó todo. Y en realidad esa es una mentira, no es verdad. No es verdad, porque Dios dice otra cosa en su palabra. Lo que pasa es que los que dicen eso no conocen la palabra de Dios y si la conocen no leyeron este versículo. Y si lo leyeron, no llegaron a creerlo. ¿Por qué? Porque fíjense que dice ahí, ¿qué versión es esta? Nueva versión internacional. Bien, Dios hizo todo hermoso en su momento y lo sigue haciendo. Y puso en la mente humana que el sentido de tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que realiza de principio. Bueno, ahí habla del tiempo. Yo les voy a leer ese tiempo, a qué tiempo se refiere, en otra versión, que las versiones nos ayudan a entender con un panorama más amplio lo que la palabra dice. Dios hizo todo hermoso en su tiempo, dice, luego puso en la mente humana la noción de eternidad. Noción de eternidad. Ahí esta palabra nos está diciendo que Dios, nuestro Creador, que fue quien nos diseñó, quien nos formó, puso en nosotros el sentido de la eternidad. Y nosotros sabemos que nuestra vida no termina en el momento de la muerte, sino que vivimos eternamente. Nosotros con Dios los que lo hemos conocido y el resto de las personas que lamentablemente no lo conocieron al Señor vivirán eternamente en el infierno. Pero nuestra vida no termina ahí, es eterna, eterna. Así que el que está diciéndote eso, primero no le creas, pero entendé también que por ahí esta palabra no se le reveló. Pero es importante conocerlo para ayudar a las personas que entiendan que no es así. La vida ahí no termina, la vida sigue en el alma y el espíritu, todo eso sigue por la eternidad. Y por eso tenemos que resolver ahora el destino de nuestra alma y de nuestro espíritu para vivir eternamente con Dios y no en el infierno. ¿Se entiende esto? Amén. Es palabra de Dios, palabra que Dios nos ha traído en esta mañana. Hermanos, muy pronto empieza Semana Santa, ¿verdad? Hoy es el día en que Jesucristo se estuvo aproximando años atrás a la ciudad de Jerusalén. Él iba con sus discípulos a encontrarse con el último acto dramático de su vida sobre la faz de la tierra, su camino a Jerusalén. Y lo hizo con los discípulos. Y un domingo como hoy empezó ese caminar hacia Jerusalén, porque él sabía que tenía un destino que cumplir en Jerusalén, llevó a sus discípulos y lo hizo en un momento muy adecuado, muy propicio, porque en ese momento el pueblo hebreo estaba celebrando la Pascua, la fiesta de las Pascuas. Hay 3 fiestas importantes en el pueblo judío, esta era la más importante de todas. ¿Por qué? Porque ahí recordaban el momento en que Dios liberó al pueblo hebreo, a su pueblo, de los egipcios. ¿Se acuerdan de eso los que han estudiado el Antiguo Testamento? Y bueno, este es un ejemplo extraordinario de liberación, de la liberación que Dios puede hacer. Dios nos liberó de una vida de pecado. Hoy antes de repasar el mensaje, estaba haciendo mi devocional y estaba leyendo la carta de Pablo a los Colosenses y ahí hay una parte donde dice, Dios nos
trasladó del dominio de la oscuridad al reino de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad que tenía Satanás ahí se detuvo, porque ahora la autoridad de nuestra vida está en nuestro Dios. Y eso es lo que Jesucristo vino a hacer en medio de nosotros. Y claro, Jesús aprovechó ese momento. ¿Por qué? Porque la ciudad de Jerusalén y las ciudades alrededor estaban plagadas de gente que venían a celebrar las Pascuas. Y era un momento de alegría, era un momento de gozo, era un momento de canto, era un momento donde las personas tenían una espiritualidad especial porque estaban recordando esta festividad religiosa nacional tan importante para el pueblo judío y tan importante para nosotros, el cristianismo. Jesús y los suyos, ante Jerusalén, se embarca en la meta final de su viaje. Jerusalén era esa ciudad santa y sigue siendo la ciudad santa de Israel, y es a la vez la ciudad de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, esa ciudad que Él tanto ama. Ahora, fíjense lo que pasó desde hoy al domingo que viene. No, al domingo que viene no. Antes de que Jesucristo es arrestado. Fíjense lo que pasó, atiéndanme en un cachito. Esta semana fue intensa, de intensa actividad para Jesús. Yo por eso ya semanas atrás empecé a leer, en el Evangelio de Mateo, en el momento en que Jesucristo ya está en su tramo final como hombre sobre la faz de la tierra. Y a partir de este domingo que Él va hacia Jerusalén, entró con honores en Jerusalén, dice la palabra de Dios que una vez que entró, echó fuera del templo a todos los que compraban y vendían en el templo. Había un atrio mayor, un patio mayor en el templo del Señor, y ahí estaban comerciando, vendiendo animalitos para el tiempo del sacrificio, cambiando monedas, porque la moneda que se usaba, muchos de los judíos de la época usaban, era la moneda romana, donde tenía la figura del César, y les forzaban a los que venían a celebrar la Pascua, la tenían que cambiar por la moneda oficial del templo. Entonces habían cambistas ahí, y había quienes revisaban los animales, y si no eran aptos para el sacrificio, les obligaban a comprar un animal que sí era probado. Y era un negocio nefasto. Jesús se enojó mucho, no solo porque habían convertido la casa de Dios en un lugar de hacer negocios, sino que muchos no podían ir a hacer el sacrificio porque no tenían el animalito adecuado según los religiosos y no tenían para comprar. Y lo peor que podés hacer es prohibirle a alguien tener un encuentro con Dios. Es lo peor que podés hacer. Y Jesucristo se enojó mucho con ellos y les pateó las mesas, y vieron toda esa cuestión, ese enojo de Jesús, porque había tropiezo y los hombres, algunos religiosos, les ponían como barreras para que lleguen libremente al Señor Jesucristo. Por eso, no sé si se da la situación, si por ahí tu hija, tu hijo no se portó bien y le gusta venir a la reunión de jóvenes, por ejemplo, no se lo prohíbas. Dejalos que vengan. Lo mismo a los chiquitos. Te portaste mal, hoy no vas, te quedás con tu papá. No le impidas a nadie que se acerque a Cristo Jesús como el Salvador de su vida. Nunca. Al contrario, tenemos que alentar para que la gente venga a Dios. Y una vez que Jesucristo, estoy detallando un poquitito el escenario, esa atmósfera que había en ese momento, una vez que Jesús echó a todos los que compraban y vendían, a esos mercaderes del templo, entró al templo y sanó a ciegos y a cojos en ese momento. Hoy cantábamos, ¿no? Puede haber un milagro aquí. Ponete de pie, un minuto.
Y dice la palabra de Dios que una vez que se limpió la casa de Dios, con cuestiones materiales, cuestiones de los hombres, y en la presencia de Cristo Jesús, que vino a salvar, que vino a sanar, que vino a restaurar, que vino a cambiar los corazones de los hombres, hubo sanidad. Hubo manifestación del poder de Dios. Tené tus ojos cerraditos ahí donde estás ahora. Y querido hermano, hermana, amigo que estás acá, yo te voy a invitar ahora que si hay una necesidad específica que el Espíritu Santo te muestre en este momento, ya sea de salud, que necesitas salud, ya sea de restauración de tu corazón, ya sea de trabajo, lo que sea, todos tenemos nuestros ojos cerrados. Levanta tu mano al cielo en señal de rendición delante de Dios, para que en este momento que Dios puede hacer milagros, como bien Andy nos llevaba a reflexionar, ese milagro llegue a tu vida. Llegue a tu vida. Hacelo con fe. Hacelo con fe. Porque la atmósfera en este lugar está llena del Espíritu Santo. Llena de ti, Señor. Por eso ahora, Padre, venimos delante de tu presencia. Las personas cuando vieron caminar a Jesús, seguí con tus ojitos cerrados, con tus manos arriba. Cuando las personas vieron a Jesús, empezaron a gritar, Hosana al que viene, en el nombre de Dios. Ellos estaban alegres, se sentían bendecidos, sentían esa gratitud de tener un momento espiritual especial. Pero Hosana quiere decir, Señor, sálvanos. Señor, sálvanos. Porque era un pueblo que estaba viviendo bajo el régimen del gobierno de Roma y no la estaban pasando bien. Por eso buscaron a ese Señor, a ese Cristo, y le dijeron, Hosana, Señor, sálvanos. Y ahora al levantar tus manos al cielo, le estás diciendo, Hosana, Señor, sálvame. Por eso te pido, Padre, si hay en este lugar alguien que está enfermo, que necesita sanidad, necesita restauración en su cuerpo, ahora, dase el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Sé sano ahora, en el nombre de Jesús. Si estás pasando por un momento difícil de relación con alguna persona o algunas personas o en el trabajo, Señor, restaure esa relación. Dice la palabra de Dios que Cristo vino a derribar todo muro de enemistad y lo hizo en la cruz. Ya no hay nada que impide que podamos estar en enemistad con aquellos que están a nuestro alrededor. Si hay enemistad es porque el hombre la levantó, Cristo la derribó, no la vuelvas a construir. Que el Señor te guíe para que tengas acuerdo con aquellos con quienes tenés dificultades de relacionarte. Y si es trabajo, que se abran puertas para el trabajo. Dios puede hacer milagros. Si necesitas salir de una deuda chiquita o grande o lo que sea, ahora es el momento en que el Espíritu Santo te trae la estrategia para salir de esa deuda victorioso o victoriosa. Espíritu Santo de Dios, ahora, úngenos con aceite fresca de la cabeza a los pies, con tu bendición y tu ánimo, con tu fe. Aumenta nuestra fe.
Sí, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, somos cristianos, somos creyentes, porque hemos renunciado a nuestra autosuficiencia y porque nos hemos sometido al señorío de Cristo. Nos hemos sometido a la autoridad de la palabra de nuestro Dios, que tanto bien nos hace. Por eso, Dios de milagros, hoy transforma y cambia nuestras vidas para la honra y la gloria de tu nombre. Sana y salva en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, Señor. Gracias, Padre. Pueden tomar asiento, hermanos. Dice que sanó a ciegos y a cojos en el templo. Le enseñó a los discípulos acerca de la oración con fe, orar con fe. Y utilizó como ejemplo, como herramienta, secando a una higuera. Les habló con 5 parábolas acerca de cómo era el reino de Dios. Les enseñó acerca del mandamiento más importante, amar a Dios por encima de todas las cosas. Puso en jaque a los fariseos y religiosos de la época, llamándolos hipócritas, porque no vivían la realidad de un Dios vivo. Y les enseñó sobre las señales del fin. ¿De qué? Del fin del mundo. Del fin del mundo. Ahora que estamos viendo tantas guerras y tantas enemistades entre diferentes pueblos, no importa si es Europa, no importa dónde está, hay una discrepancia enorme en los distintos gobiernos. Y si querés saber algo acerca de las señales de fin del mundo, lee Mateo capítulo 24. Léelo. Y ahí te vas a dar cuenta de lo que estás pasando. Una semana intensa que el Señor Jesús hizo. Y ahora vamos a leer esa entrada triunfal, la queremos analizar para poder aprender de lo que el Señor Jesucristo vivió e hizo en ese momento en favor nuestro. Mateo 21, capítulo 1, me van a disculpar por lo cargoso, pónganse de pie para leer la palabra del Señor una vez más, en reverencia a Él. Mateo 21, 1, dice lo siguiente: cuando se acercaban a Jerusalén, refiriéndose a Jesús y a sus discípulos, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Hago un paréntesis. Digan a la hija de Sión, dice ahí. ¿Quién es la hija de Sión? La hija de Sión es Jerusalén con todos sus habitantes. ¿Sí? Ahí le estaba hablando a toda Jerusalén con todos sus habitantes. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús, versículo 7. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como los que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban.
Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Hermanos, 520 años antes de la entrada triunfal de Jesús montado en un burrito, como acabamos de leer, 520 años antes, el profeta del Antiguo Testamento llamado Zacarías escribió esto, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. ¿A quién se estaba refiriendo ahí Zacarías? ¿A quién? A Jesucristo. A Jesucristo se estaba refiriendo. 520 años de que esto suceda, de que esta caminata que hizo Jesús suceda, Él ya lo había dicho por mandato de Dios, por supuesto, anunciando lo que iba a pasar. Y acá hay una descripción de ese rey que viene hacia Jerusalén, de ese rey que conocemos. Y digan conmigo que ese rey es justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Hermanos, si te cuesta creer que la palabra es palabra de Dios, esta es una evidencia de que claramente nos dice que profetizó Zacarías lo que iba a pasar después. Y esto trae legitimidad a la palabra de Dios. Podés tomar asiento. Llegando a Jerusalén, Jesús hizo cargo de la situación. Fíjense que les empezó a decir lo que tenían que hacer, de modo que todo lo que ocurría es producto de lo que el Señor Jesucristo les había ordenado. Y esta orden indica también que todo va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Él sabe de antemano lo que va a pasar. Jesús sabe de antemano lo que iba a pasar. Uno de los elementos llamativos de todo el evento dramático en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén era esa atmósfera de alegría, esa atmósfera de la expectativa de lo que iba a pasar, ese ambiente saturado de alegría, porque el Mesías se estaba acercando, el rey esperado estaba viniendo. No todos lo entendieron así. Jesús no podía haber escogido un mejor momento para entrar en la gran ciudad. La gente estaba preñada, estaba empapada de expectativa de lo que iba a pasar, con alegría, que el Mesías prometido se estaba acercando. Arrojaron sus mantos en el camino delante de Él, como le corresponde a un monarca triunfante. Cortaron ramas de palmeras para hacer una alfombra improvisada y de esa manera expresar saludos al honroso Jesús que se estaba acercando. Y después decían esto: tanto la gente que iba delante de Jesús como las que iban detrás gritaban Hosana al Hijo de Dios. Esto ya lo expliqué. Hosana significa salva ahora. Y ellos estaban necesitados, como muchas veces nosotros estamos en un momento de alegría, pero también sabiendo de que hay necesidad de salvación, de restauración de parte de nuestro Señor Jesucristo. La entrada a Jerusalén montado en un asno es una marca del comienzo de Jesucristo hacia la cruz. La gente esperaba un rey terrenal. Ellos querían que Jesucristo barriera con todos los ejércitos romanos, los soldados romanos que estaban ahí reinando y haciendo de las suyas. Pero Jesucristo vino con un propósito mesiánico, con un propósito espiritual, no político. Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su verdadera entrada fue triunfal, aunque su primer parte de ese momento extraordinario de la vida de Jesús era la muerte. Esa fue una entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo.
La ciudad estaba de fiesta, la Pascua era la primera de las 3 fiestas judías, como les había dicho, más importante del calendario. Pero Jesús vino con un propósito espiritual: redimir al mundo del pecado, traer esperanza y vida eterna a la humanidad. La multitud que lo recibió entusiasmada pronto iba a cambiar de actitud. Esa multitud que gritaba, bendito sea el Señor, y que gritaba, hosana, pronto iba a gritar otra cosa. Él nos desafía a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a seguir a Jesús solo en los momentos de gloria o también cuando hay prueba y cuando hay dificultad? Cuando el panorama que estamos viviendo cambia. ¿Seguimos tomados de la mano de nuestro Señor? Muchos esperaban que Jesús estableciera un reino terrenal. Pero el propósito de Jesucristo era mucho mayor: restaurar el corazón del ser humano y reconciliarlo con Dios. La restauración de tu corazón y la reconciliación de tu vida con Dios. Cuando Jesucristo no satisfizo las esperanzas de esa multitud, lo rechazaron y terminaron en clamar y demandar su crucifixión. ¿Cómo cambian las personas? Su entrada nos invita a recibirlo no solo con emoción, sino con una entrega genuina que permanezca incluso durante el tiempo de la dificultad. La fe en Jesús no se basa en lo que Él puede hacer por nosotros aquí y ahora, sino que se basa en lo que Él ya hizo en la cruz. La entrada no fue triunfal para muchos de los que lo seguían. Y uno se puede preguntar quiénes lo seguían. Era una multitud de personas. Y las multitudes son siempre iguales. Para las multitudes es lo mismo seguir un muñeco en un corso de carnaval o seguir una imagen religiosa. Da lo mismo. Las multitudes son capaces de gritar hosana en un momento y de gritar crucifíquenlo en el otro momento. La misma multitud. Además, las multitudes son falsas en sus creencias, carecen de convicción. Están ahí porque están otros. Y los otros están alegres y yo también me alegro. No todos los que van detrás de un santo en una procesión creen en el poder de esa persona, de ese santo. Como los que a veces van por la calle con la Biblia debajo del brazo y no la leen ni la obedecen, pero tienen la Biblia debajo del brazo porque van a la iglesia. Ahora la llevamos en el bolsillo a la Biblia, ¿verdad? En nuestro celular. Pero quiero comentarles algo que pasó acá el jueves, que tuvimos la reunión de oración, de reflexión bíblica y oración. Hago un paréntesis. En esa reunión de este jueves último, hablamos acerca de personas que tuvieron la oportunidad de caminar con el Señor, manifestaron que estaban caminando con el Señor, pero nos llegó pedidos de oración porque estaban pasando un tiempo difícil. Cuando nos enteramos de los nombres, sabíamos que eran personas que en un momento habían caminado por Dios, pero se habían apartado. Algunas de esas personas estuvieron acá en este salón con nosotros años atrás. Otras conocieron al Señor tiempo atrás, pero ambos grupos se apartaron del Señor.
Estas personas empezaron a sufrir, a desorientarse, a tener tristeza, angustia, pérdidas materiales. Algunas de estas personas necesitaron oración y nos llamaron, y de hecho oramos por ellos. Y cuando estábamos orando en ese momento, el Señor me recordó un episodio que yo te quiero traer ahora para que saquemos provecho, nuestra vida sea edificada en este momento. ¿Saben que recordar en latín se traduce volver a pasar por el corazón? Eso es recordar. Y el Señor me recordó el episodio donde el sumo sacerdote Gilquías encuentra, fíjense lo que encuentra, el libro de la ley. La Biblia de hace 640 años atrás, que por supuesto tenía en ese momento parte del Antiguo Testamento. Y es curioso dónde la encontraron. Ese pedacito de la Biblia la encontraron entre ruinas del templo durante su restauración. Ustedes saben que el templo de Jerusalén había sido derribado por los babilónicos cuando la atacaron. Y después de un tiempo, Dios decide que hombres vuelvan a Jerusalén para restaurar el templo. Estaba en ruinas. Y dice la palabra que el sumo sacerdote estaba ahí en el templo y se encontró con el libro de la ley, la Biblia. Síganme, por favor. Leemos en 2 de Reyes 22:13 que el sumo sacerdote Gilquías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán, o sea, el cronista que estaba ahí, y después de leerlo, fue y le informó al rey. El rey de ese momento era Josías. Era un rey muy jovencito, a los 8 años heredó el reinado de Judá, el rey. El sumo sacerdote Gilquías les había entregado un libro, el cual leyó en su presencia, o sea, Safán leyó en la presencia del rey Josías lo que se había encontrado, este libro de la ley. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras. Y leo hasta ahí, se rasgó las vestiduras. Este momento crucial subraya el poder transformador de la palabra de Dios. Fíjense, ellos estaban construyendo el templo, sacando escombros, levantando pared, y en un hueco de algún lado encuentran la Biblia. ¿Qué pasa? ¿Que no la tenían, no la estaban usando? Y no. La verdad que en ese momento no. Josías lo que hacía era referirse a su antepasado David y tratar de hacer, porque fue un buen rey, lo que él había aprendido que el rey David estaba haciendo, pero no tenía la Biblia en la mano. Ahora, fíjense que cuando la encuentra, la importancia restauradora extraordinaria que tiene, el poder transformador que tiene la palabra de Dios. Josías se rasgó la vestidura, que quiere decir que se arrepintió por el hecho de que había un libro que era la palabra de Dios que se había perdido, y se da cuenta al leerla todos los pecados que su pueblo había cometido, y esta lectura de esta palabra trae y provoca un avivamiento espiritual en ese momento del reinado de Josías. Tuvo un encuentro con la verdad.
El reencuentro con la verdad fue encontrar ese libro que había estado o perdido, o tal vez fue descuido, pero fue perdido en la casa de Dios. Y entonces la pregunta que yo me hacía es que, ¿cuántas veces y a menudo la verdad bíblica, la palabra de Dios, se vuelve ajena incluso en el lugar de aquellos que en un momento la leyeron? Atiéndanme lo que estoy diciendo. Porque muchos de nosotros muchas veces tenemos la Biblia en casa, pero no la tocamos hasta que llega el domingo. Yo fui y supe ser uno de esos muchos años atrás. A esta gente le pasó lo mismo. Y lo que yo te quiero invitar a hacer ahora es que recapacites sobre esto y fíjate si de pronto la Biblia es ajena hasta que llega el domingo y en un entorno religioso se necesita redescubrirla. Yo le pregunté al Señor, ¿qué me querías decir? En ese momento le dijo, habláselo a la congregación. Y te voy a proponer algo. Te voy a proponer algo. Si sabes que hay algún conocido, alguien que se apartó del Señor y tiene una Biblia en su casa, llámalo y decile que la lea. Decile que la lea porque él va a tener un reencuentro con Dios. Yo ya sé a quién voy a llamar, Dios me lo mostró. Si por ahí es un vecino, es común que mucha gente tenga la Biblia en su casa, es común. Muchos la tienen, llámenlo y díganle, léela. Léela porque Dios te va a bendecir. Acá el reinado de Josías tuvo un avivamiento espiritual porque él empezó a involucrar de lleno los mandatos que estaban leyendo a la palabra de Dios, la ley de Dios, para fortalecer a su reino. El impacto de la palabra fue extraordinario. Al escuchar la lectura del libro, dice que el rey Josías se rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento y más adelante dice que por la palabra fue conmovido por esa palabra. Lloró delante de Dios a darse cuenta de la desobediencia de su propio pueblo. La verdadera palabra de Dios produce convicción de pecado y deseo genuino del cambio. La palabra de Dios. Que no se te pierda, hermano, hermana, de ninguna manera, porque hay poder en el Evangelio que encontramos en la palabra de Dios. La reforma comienza con un estudio. El hallazgo impulsó a Josías a buscar a Dios de una manera seria y a intentar reformar la nación basada en los mandamientos que estaban escritos. Pronto vamos a tener un taller acerca de las inversiones y las ofrendas y los diezmos para Dios. Lo vamos a tener basado en la palabra de Dios. La reforma espiritual no se basa en nuevas ideas, no se basa en nuevas ideas, sino que tiene que volver a los fundamentos de la Escritura. Es ahí donde nos tenemos que manejar. He escuchado más de una vez, y ustedes lo deben escuchar también, cómo las iglesias evangélicas se apartan de la palabra de Dios. Y procurando y predicando un evangelio de la prosperidad y del bienestar. Tenemos que volver a la palabra de Dios. La importancia de la humildad. El rey reconoció al leer esta palabra con humildad de corazón. No se endureció su corazón, no pensó, yo soy rey, no tengo por qué leer esto. Estaba perdido, que siga perdido. No, él lo tomó, él lo aceptó, entendió lo que Dios le estaba diciendo. Dios no es legalista, Dios nos da pautas claras para que entendamos qué nos conviene y qué no. Él siempre nos va a hablar en favor de nosotros, para que nosotros tengamos una mejor condición comparado a no tener la palabra de Dios. Este pasaje motiva a los creyentes a estudiar la palabra y pasó eso conmigo. Este pasaje lo leí muchísimo tiempo atrás y me motivó a buscar y a leer la palabra, a investigarla.
Y fue una revolución en el tiempo de Josías. Cierro el paréntesis. ¿Van a llamar a alguien? ¿Lo van a hacer? Háganlo y se van a sorprender. Hermanos, no todos los que siguen a Jesús son discípulos de Jesús, ni tampoco los que le dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Por eso la palabra de Dios hoy nos insta a buscar de Dios a través de ella. ¿Por qué lo seguía esta multitud? Muchos seguían a Jesús por curiosidad, porque veían a otros que se movían detrás de Él y gritaban detrás de Él. Muchos estaban expectantes de milagros que podía llegar a ser Jesús, como habían escuchado y visto que hacían milagros. Muchos lo seguían a Jesús por su interés, por alimento, por algo que les pudiera proveer. Sus ojos no podían elevarse a las cosas de la tierra para ver a Jesús de las cosas celestiales. Un erudito cristiano, Crisóstomo, decía: los seres humanos están clavados a los intereses de esta vida. Esos intereses de la vida diaria nos apartan muchas veces de las cosas del Señor. Muchos de los que seguían a Jesús lo hacían por maldad. Esperaban ocasiones para desprestigiarlo o para que Él diera un paso en falso y tener una excusa para llevarlo a juicio y condenarlo. Estas personas malvadas buscaban una oportunidad para matarlo y de hecho, más adelante lo lograron. La entrada fue solo triunfal para un número pequeño de seguidores. ¿Sabían esto? Primero, la entrada triunfal fue para aquellos que lo habían acompañado a través del tiempo y lo acompañaron en ese camino fatigoso de las largas jornadas que Jesucristo tenía predicando el Evangelio, sanando y ayudando a las personas. En esta época muchos celebran Semana Santa y cantan y claman Hosana al Señor. Pero el verdadero gozo, la verdadera bendición de parte de Dios viene a aquellos que hacen cada semana de su vida una Semana Santa, una semana de bendición. Los que triunfan también son aquellos que quisieron servirle a Dios con amor y usaron sus ropas para tenderlas en el camino y honrar al Señor Jesucristo. La fe auténtica no se revela a través de la gritería, de la exaltación o de la excitación de un momento. La fe auténtica se pone en evidencia en el servicio humilde y constante y permanente de nuestro Señor Jesucristo. Fue triunfal para aquellos llenos de júbilo y de fe. Aquellos que realmente clamamos a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador del mundo. Esos triunfan en el camino del Señor. Y por último, fue triunfal para los que amaban a Jesús y le habían abierto sus corazones para que Él entrase en ellos. Solo alguien que ha recibido a Cristo en su vida puede comprender la realidad de la cruz. Solo alguien que le entregó su vida. 1 Corintios 1 dice el apóstol Pablo, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Este mensaje es el poder de Dios. Jesús llega al templo y encuentra que se había convertido en un mercado en lugar de la casa de oración.
La verdadera adoración no puede mezclarse con intereses egoístas, hermanos. La verdadera adoración llega de un corazón rendido delante de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito a estos días por venir. Yo leí en los Evangelios según Mateo esa semana maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánta enseñanza tiene? Léanla en sus hogares. Léanla, lean el juicio que se le hizo al Señor Jesús y todos los entretelones que hay en esa parte, y van a ver cómo el Señor va a bendecirlos y a llenarlos de su presencia. ¿Tu vida refleja una adoración sincera al Señor Jesucristo? ¿Le refleja? Al vernos, las personas realmente se dan cuenta que es alguien que camina en los caminos del Señor. Este es un tiempo especial que podemos aprovechar no solo para crecer nosotros mismos, sino que ayudar a otros a que conozcan al Señor Jesús. Pedile a Dios que te limpie tu corazón, si es necesario, que seas un templo para la honra y la gloria de su nombre. Ahí es donde quiere estar y quiere habitar en tu corazón. Ponete de pie, tené tus ojitos cerrados. Y así como Jesucristo tuvo una entrada triunfal en ese momento en Jerusalén, Jesucristo ha entrado triunfalmente a tu corazón, te pregunto. ¿Está Jesucristo a través del Espíritu Santo habitando en tu ser interior? ¿O necesitas esa palabra que viene de parte de Dios, que dice que Jesucristo vino a morir por el pecador, a morir por ese hombre y esa mujer que está dominado por la oscuridad, como Pablo le escribe a la iglesia de Colosas? Tal vez te has enfriado en la fe. Otras cosas te han interesado, sino las cosas de Dios. Este es el momento de reconciliarse con Él. Pronto vamos a recordar al Cristo crucificado de una manera específica. Llega el momento de ese recordatorio. Como humanidad nos avergüenza por un lado, porque es nuestro pecado que llevó a Jesucristo a la cruz. Y por el otro lado nos alegra porque resucitó y vive. Y vive para el bien de todos y cada uno de nosotros. Jesús es justo. Jesús es salvador. Jesús es humilde. Y vino no como un militar en un caballo hermoso con soldados a su alrededor. Vino montado en un burrito, en humildad, acompañado de sus discípulos que tanto lo amaban, para vivir un momento más horrendo que vivió como hombre. Para que la salvación llegue en esa muerte, llegue la salvación y la vida eterna para vos y para mí. Él tomó nuestro lugar. Por eso, Padre, ahora te entregamos nuestro corazón. Hacé ahí tu propia oración a Dios. Contale tu realidad, tu momento, tu situación. Sé honesto con Él porque todo lo sabe, Él todo lo sabe.
Antes que le digamos algo, Él ya sabe lo que le vamos a decir. Pero es necesario hablar con Dios para demostrarle a los cielos de oscuridad, a Satanás que te está perdiendo porque estás obedeciendo y llevando tu corazón delante de Dios para pedirle perdón. Reconcíliate con Dios. Cree en su palabra, porque su palabra es verdad. Inspírate en lo que le pasó a Josías en ese momento, que le vino palabra del cielo, palabra de verdad. Y esa palabra fue tan poderosa que su vida y la vida de su pueblo en ese momento cambió de una manera maravillosa y extraordinaria. Necesitas de Dios. Decile a Él: necesito, Dios, necesito de ti. Decile a Él si necesitas un renuevo, el Espíritu Santo en este lugar. Y yo, Espíritu Santo, te pido ahora que unjas con tu aceite fresco a cada uno de mis hermanos en este lugar. Y convéncenos de todo aquello que tenemos que hacer para mejorar delante tuyo. No te reserves nada. No le trates de explicar nada a Dios de por qué estás como estás si es que necesitas más de Él. Rendite, entrégate. Es mucho mejor caminar con Dios que caminar sin Él. Mucho mejor. Por ahí te cuesta, pero el Espíritu Santo te va a ayudar. Si de corazón querés crecer en las cosas del Señor, confía que el Espíritu Santo que está en ti te va a dar las fuerzas para seguir adelante con fe y esperanza. Yo te invito ahora a hacer una oración. Podés repetirla después de mí. Una oración donde le vamos a pedir al Señor nuestro Dios, en un acto de reconciliación, en un acto de entrega, que Él nos salve y nos bendiga. Por si hay alguien que aún no conoce al Señor Jesús en este lugar y necesita de Él. Por ahí hay alguien que está enojado con Dios por distintos motivos. Tal vez te alejaste del Señor. Tantas y distintas cosas nos pueden apartar de Dios, que ponerlas delante entre Dios y nosotros, esas cosas no nos van a ayudar absolutamente para nada para llegar a Dios. Es solo Él y yo. Por eso te invito a repetir después de mí esta oración que dice así, y repetirlo fuerte, con autoridad, que todo el cielo se entere de que estás orando una oración de salvación, de reconciliación con Dios en esta mañana. Y decirle así: Señor y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, agradecerte por tu palabra. Gracias por tu enseñanza de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo ahora te quiero pedir perdón por mis pecados. Perdóname porque te he fallado. Te he dado la espalda. He caminado lejos de ti.
Muchas veces escuché de ti y cerré mis oídos a lo que me decían. Pero hoy, Señor, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te ruego, Padre, que limpies mi corazón. La sangre que Jesús derramó en la cruz, aplicala a mi corazón para que me limpie de todo pecado. Señor, te entrego todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Te lo entrego a ti, porque quiero que reines en mi vida. Señor, a partir de ahora, cada vez que leo tu palabra, te ruego que me ayudes para entenderla más allá de la letra leída, para entender por qué Dios la escribió, por qué hoy me la está mostrando. Hay un motivo, hay una razón para leer lo que estoy leyendo. Enséñamelo, Señor. Señor, te ruego que me bendigas, que me fortalezcas, que me mantengas firme en la fe, que pueda perseverar a través del tiempo, caminando contigo y vivir una vida de bien, una vida bendecida, una vida con propósito, que no solo bendigas mi vida, sino que bendigas también a mis seres queridos. Padre, gracias. Gracias porque en ti hay salvación y vida eterna. Gracias porque eres un Dios que guía. Y me quiero dejar guiar por ti. Quiero escuchar tu palabra de consejo. Y gracias porque velás por mi vida. Gracias porque me cuidas. Y gracias porque me prosperás. Señor, levanto tu nombre en alto en mi corazón y lo hago en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Alabo y bendigo tu nombre, Padre.